Capítulo 4. Un cuadro de la gracia. Una cosa es hablar de la gracia en lo abstracto, pero no así al describir a lo que se parece. Si un retrato vale 1000 palabras, ¿qué clase de retrato dibuja la gracia? Quizás el mejor retrato hablado de la gracia en toda la Biblia es provisto por un personaje del Antiguo Testamento, mencionado por varios escritores en el Nuevo Testamento. Abraham es universalmente aceptado como el padre de aquellos que creen. Él nos ofrece un retrato claro de lo que la gracia es y hace. En ambas epístolas, Romanos y Gálatas, el apóstol Pablo nos hace recordar a Abraham como el ejemplo principal de un hombre a quien Dios aceptó en cuanto a su fe. En Romanos 4:3, Pablo escribió: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol usa el mismo ejemplo en Gálatas 3:6 y 7, en donde escribió: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Repasando la historia. Génesis 15 nos cuenta que Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Aún así, Dios les dio la promesa de que a través de su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. A pesar de toda improbabilidad, Abraham confió en Dios. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sin embargo, al pasar año tras año sin que llegara ningún bebé, Abraham y Sara comenzaron a dudar si Dios iba a cumplir con su promesa. Así que un día Sara tomó el asunto en sus propias manos y le sugirió a Abraham que embarazara a su sierva Agar. Entonces ellos criarían al niño como si fuera suyo. Qué interesante es notar que la idea de la paternidad artificial no es tan moderna como lo queremos pensar. Agar concibió y dio a luz un hijo a quien llamaron Ismael. Aún así, cuando este niño tenía 13 años, Dios repitió su promesa a Abraham. Abraham todavía tenía dificultad en creer que Dios le daría un hijo con Sara. Él le dijo a Dios que la idea era muy linda, pero que en realidad Ismael ya estaba ahí. ¿Por qué no simplemente bendecirlo a él? Qué estimulante es ver que Abraham, un hombre a quien la Biblia llama el padre de todos los creyentes, Romanos 4:11, luchó en creer que la promesa podía ser cumplida a través de la simiente de Sara. Cuando el Señor repitió su promesa de proveer un hijo a través de Sara, les fue tan increíble que Sara se rió. Años después, cuando la promesa se cumplió y Sara dio a luz a su hijo, al cual llamaron Isaac, que quiere decir risa, al crecer Isaac, su hermano mayor, Ismael, resintió la atención prodigada sobre este hijo de la promesa de Isaac. Ismael se mantuvo a distancia burlándose de su hermano. Cuando Sara observó esta actitud rencorosa, ella demandó que Abraham los mandara lejos a ambos, a él y a su madre Agar. Ella insistió en que Ismael no compartiría la herencia destinada para Isaac. Naturalmente Abraham fue quebrantado por el cambio de eventos, pero Dios le aseguró que él cuidaría de Ismael. Abraham debía escuchar a Sara y echar a la esclava y a su hijo. Era claro que ellos no heredarían la bendición prometida de Dios. Pintando el cuadro. Cuando Pablo quiso reforzar su caso de la justificación por gracia a través de la fe, usó a Abraham como ejemplo para sus lectores. Él dijo que la historia de Abraham contenía una alegoría que clarificaba su propósito.
Tradicionalmente los rabinos de la época de Pablo mantenían que habían dos interpretaciones fundamentales para cada pasaje de la Escritura. La primera, llamada Peshat, se refería al significado sencillo y obvio del texto. También mantenía que existía un significado escondido para cada pasaje, el remés. Algunos rabinos también se adherían a dos tipos de interpretación adicional: el Derash, que involucraba significados alegóricos y todo lo no literal, y el Sod, secreto, que rendía un significado alegórico. El inconveniente de estas complejas y a menudo contradictorias escuelas de pensamiento es que dejan a las personas común confundida y dudosa acerca del mensaje de la Escritura. Yo creo que el mejor enfoque es el significado sencillo y obvio del texto, porque Dios es completamente capaz de decir exactamente lo que Él quiere decir. Es triste ver que tantos se han extraviado de la clara enseñanza de la Biblia en busca de interpretaciones espiritualizadas y sofisticadas de la Escritura. Convengamos que espiritualizando lo suficiente podemos tomar algo tan inofensivo como la historieta infantil Vieja Madre Hubbard y desarrollar un tremendo sermón de este cuento, pero también pensemos en las profundas implicaciones espirituales de esta mujer anciana que fue a la alacena a buscar un hueso para su pobre perro. Es más, podemos verla atrapada en la desolación, el desánimo y futilidad de su vida, porque la alacena estaba vacía. Qué día tan trágico es cuando todos nuestros recursos se han agotado. Con un poco de imaginación podemos crear montañas doctrinales del más pequeño dique de un topo. La mejor regla, entonces, es la de evitar interpretaciones alegóricas a menos que la Escritura misma nos dé la base para la alegoría. En este caso, por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo extrae de la vida de Abraham una implicación alegórica en la cual se puede confiar. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues este junto con su hijo está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora más, ¿qué dice de la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, 22, 31. La importancia de la historia. Pablo nos dice que estos eventos no solamente son importantes en un sentido puramente histórico, sino que ellos también ilustran la situación difícil para los que tratan de heredar las bendiciones de Dios a través de las obras. Agar y su hijo son un cuadro que representa a aquellos que tratan de ser justificados delante de Dios por cumplir la ley. Cuando Abraham y Sara abandonaron la esperanza de ver la promesa cumplida, se volvieron a sus propios esfuerzos, lo cual lo único que les trajo fue angustia y frustración. Siendo que Ismael fue un producto de la carne,
Él sirve de modelo a los que están buscando ser bendecidos por obras humanas. Por otro lado, Isaac es el hijo de la promesa, representando a los que heredarán la bendición de Dios por fe. Qué interesante que así como Ismael se burló de Isaac, aquellos que viven bajo la ley siguen ridiculizando actualmente a quienes han escogido vivir por fe. Pablo sugiere que las tácticas de presión de los judaizantes estaban prefiguradas en el conflicto entre estos hermanos. De la misma manera, aquellos que en su día insistieron en adherirse a la ley para justificación debían ser exiliados. En el año 70 de nuestra era, cuando Jerusalén fue destruido por las legiones romanas bajo el régimen de Tito, esta alegoría fue cumplida. Aquellos que persiguieron a los hombres y mujeres de fe fueron desterrados. La libertad, la promesa y las bendiciones de Dios pertenecen a todos quienes desean ser rectos ante Dios a través de Jesucristo. Pablo contrasta el triste final de los legalistas con el maravilloso futuro de los hijos de la fe, citando a Isaías. Él escribe: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Versículo 27. Él quiere decir que estos creyentes reunidos en el reino como un resultado de fe, superarán en número a todos aquellos que trataron de alcanzar a Dios por medio de sus propias obras. Aquí es donde la alegoría es enfocada, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Versículo 31. Todos aquellos que pertenecen a Cristo heredarán las bendiciones de Dios en cumplimiento de su promesa a Abraham, que en su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Nosotros hemos sido bendecidos a través de la simiente de Abraham, Jesucristo. La libertad, la promesa y las bendiciones de Dios pertenecen a todos aquellos que buscan rectitud con Dios a través de la fe en Jesucristo. Como hijos de la promesa y recipientes del amor incondicional de Dios, nosotros podemos ahora disfrutar de una maravillosa armonía en nuestro caminar con Cristo. Como lo dice tan elocuentemente el himno, Jesús todo lo pagó, todo se lo debo a Él. El pecado dejó una mancha carmesí, pero Él la lavó blanca como la nieve. Cuando estemos delante del trono de Dios, quedaremos maravillados de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Mientras contemplemos el poder de sus promesas de Dios, ninguno de nosotros dirá: a través de mis fieles y determinados esfuerzos he obtenido esta gloria. En cambio, inclinaremos nuestros rostros desbordantes de gozo y diremos: gracias, Jesús, tú lo hiciste todo. Yo sabía que podías salvarme. Yo sabía que por mis buenas obras nunca hubiera podido salvarme a mí mismo. Gracias, Señor.